Entonces, la idea de hoy es que discutamos la mayor parte que podamos de los ejercicios del seminario 2. ¿Sí? Algunos que son muy parecidos, se los dejo de tarea y si tienen dudas me preguntan, como la vez pasada. ¿Sí? Lo mismo. Ya por cierto les corregí a todos las preguntitas de las que me habían mandado. Estaban todas muy bien. En general hay un par de comentarios como particulares de ojo con cómo ponen algunas cosas y cosas por el estilo, pero ya están todos corregidos y enviados. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué es la precisión y qué es la exactitud de una prueba y qué información brinda? ¿Qué opinan? Yo puse que la precisión indica el grado de cercanía entre los valores de sucesivas cuantificaciones y la exactitud del grado de cercanía del valor medido en relación al valor real. Perfecto. Entonces, ¿con qué variables estadísticas se asocia cada una? No sé, o sea, yo puse que se relacionan con la probabilidad y con la distribución normal, pero no sé. Bien. ¿Está bien? En realidad la precisión va a estar, como vos decís, asociado a la distribución o al ancho de la curva o a lo que se llama desvío estándar, ¿sí? A los coeficientes de variación. Es decir, qué tan ancha o qué tan angosta es esa curva de normalidad, o esa curva de Gauss. Y la exactitud va a estar asociada con qué parámetro. Yo puse con la media. Perfecto, con la media, ¿sí? Con el valor promedio o con la media poblacional, que tomamos como valor real. Perfecto. Y en cuanto a sensibilidad y especificidad, Bueno, la sensibilidad es la capacidad que tiene de detectar la enfermedad y la especificidad, la capacidad que tiene de detectar la ausencia de la enfermedad. bien. Ojo que sería en realidad de detectar pacientes sanos, ¿sí? Realmente sanos, o en pacientes realmente enfermos. Ok. Perfecto. Entonces, sensibilidad está asociada a los verdaderos positivos, mientras que especificidad está asociada a los verdaderos negativos. Bien. Y numéricamente, ¿cómo los calculábamos? El cálculo era sensibilidad, tenía que poner los verdaderamente positivos sobre el total de enfermos. Bien. Y especificidad, los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda de esto? Medio como que la parte de definir y qué información brinda era más o menos lo mismo, ¿no? Sí, el qué información brinda es poder interpretarla, es decir, numéricamente estoy valorando los verdaderos positivos, bueno, en realidad estoy agarrando a la población que está verdad, o sea, que yo considero positiva por mi técnica y que realmente está enferma. Como analizar qué es realmente esos verdaderos positivos. Bueno, pasemos al 3, que me lo pasé en un Word, así podemos escribirle encima. ¿Pudieron hacerlo? ¿O los marearon mucho los números? Sí, no sé si está bien. Por ahí el que me mareó más es el siguiente. Ese por ahí era como que estaba más claro. A mí Es me que costó el 3 del C. 3C me recostó. Sí, 3. el 3 Sí, coincido el con 13. Flor. El C, como que por ahí le pifié. Ah, que ahí sería el 1. Ahí lo miramos. Claro, perfecto. Bueno, veamos parte por parte. Entonces dice, en 213 voluntarios se utiliza una técnica de biología molecular para establecer la condición de portador de beta-talasemia, que es un tipo de anemia. Simultáneamente se desarrolla una nueva prueba diagnóstica para establecer dicha condición con los siguientes resultados. Prueba positiva, prueba negativa, portadores sanos. Acá, primero y principal, ¿cuál es mi criterio de verdad? ¿Cómo mi criterio de verdad? Bueno, siempre las pruebas diagnósticas, ya les dije que para poder hacerlo tengo que hacer la prueba diagnóstica y tener un criterio de verdad, para yo saber si es verdadero positivo o verdadero negativo.
algo tengo que considerar como verdadero. Ah, claro. En mi caso. Y la que te dice total, ¿no te marcaría los que están efectivamente sanos y efectivamente enfermos? Yo no sé cuál es cuál. Yo lo que quiero hacer Yo es pensé qué es lo que que me era- define qué es verdadero positivo de un falso positivo. Yo pensé que eran, por ejemplo, no sé, los pacientes, que vos sabés que son portadores. Acá, ahí está. Acá mi criterio de verdad es si son portadores o sanos. Esto es lo que yo estoy poniendo como verdadero. Si es, por ejemplo, técnica de biología molecular. En estos casos, yo puedo hacer secuenciación o puedo hacer una tipificación y saber si genéticamente son portadores o son sanos. ¿Sí? Entonces, mi criterio de verdad es la técnica de biología molecular, que es lo que uso para establecer la condición de portador. Y lo que yo quiero probar, que es... La nueva prueba diagnóstica. Perfecto, la nueva prueba diagnóstica. ¿Sí? La nueva prueba diagnóstica es lo que yo quiero probar. Esa prueba diagnóstica me puede dar positiva o me puede dar negativa. Entonces, yo hago las dos cosas por separado. Yo agarro, en este caso son 213 voluntarios. Agarro a los 213. A los 213 les hago las dos cosas. La técnica de biología molecular que yo considero mi criterio de verdad, en este caso puede ser una tipificación genética, y eso es lo que me va a determinar si son portadores o si son sanos. Y por otro lado, en paralelo, les hago la prueba diagnóstica nueva para ver si son positivos o negativos. Y después cruzo los datos. Y de ese cruce de datos me sale esta tabla. Entonces, si yo tuviese que clasificar a estos en verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos, ¿cuál es cada uno? ¿Este qué es? Verdadero Portador y positivo. prueba positiva. Eso sería verdadero positivo, entonces. Verdadero positivo, perfecto. Paren que siempre me pasa lo mismo. Sí, yo hice así antes de arrancar. Puse cuál era cuál porque si no me Para me mí, hice un quilombo. desde lo personal, lo más Sí. cómodo es siempre hacer esto. Entonces, estos serían los falsos positivos, Falsos positivos. ¿no? Son sanos, pero la prueba me dio positiva. Puede pasar, son falsos positivos. Siempre van a estar. ¿Estos quiénes son? Falso negativo, puede ser. Falsos negativos. Falso negativo, porque son portadores, pero me dieron negativo. Entonces estos son los verdaderos negativos. Son sanos y me dieron negativo. Ahora entiendo, entonces ellos determinan si son portadores o sanos con la técnica que saben que funciona y después la ponen en relación con la nueva técnica. Claro, uno siempre, para poner a estas pruebas, uno siempre tiene que tener un criterio de verdad en el cual refiere. Se llama criterio de verdad o gold standard, que es hasta el momento la mejor técnica que vos tenés para definirlo. ¿Sí? Entonces lo voy a comparar contra eso. No lo puedo hacer así nomás. Sí, tengo que Y está compararlo como, contra algo. está como parametrizado, o sea, vos cuando cuando estás haciendo esto, vos ya lees de manual cuál es la mejor prueba para analizar, por ejemplo, este resultado, o es algo que elige la persona que lo está haciendo. No, depende de qué estás midiendo. No es lo mismo si Claro, vos medís un cáncer particular, que se sabe cuál es para ese cáncer el gol estándar, que si vos medís una anemia. Que si no hay gol estándar. Si no hay, vos tenés que elegir cuál es tu criterio de verdad, y es totalmente criticable el criterio de verdad. Si yo estoy viendo el trabajo donde vos lo haces, y para mí el criterio de verdad que elegiste está mal, y mirá, todos los valores en realidad carecen de sentido, porque tu criterio no es confiable. A veces el criterio de verdad, si no hay una técnica, es la primera vez, por ejemplo, es un conjunto de características clínicas. Bueno, ahí ya entran un montón de criterios a tener en cuenta de qué tan certero es ese diagnóstico clínico, porque de eso te va a valer el resultado. No es lo mismo el 95% que el 98%, todo depende del criterio de verdad. Ok, ¿Sí? ahora sí, sí. Bien, entonces, una vez que seleccionamos ¿No cuál es puede cada haber uno? un Sí. error en el criterio? Sí, está dentro del error de las probabilidades. Puede pasar.
Ah, ok. Todo, o sea, porque estas pruebas también tienen su sensibilidad y su especificidad, entonces es todo con un margen de error. Bien. La idea es que el gol estándar tenga el menor margen de error posible. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos la tablita así, lo primero que nos hacen hacer es calcular especificidad y sensibilidad. Entonces, sensibilidad, ¿cómo sería? En fórmula. Verdaderos positivos sobre total de enfermos. Bien, entonces, sería lo mismo numéricamente que, ¿cuánto? 85 dividido 85 más 18. Perfecto, 85 más 18, que estamos de acuerdo que es este 94. Mm, No, perdón. El Es este 103. 103. Sí, que es el total de portadores. Acá no sería enfermos, sería portadores, para hacer Claro. más cosas. ¿Y la especificidad? Los verdaderos negativos sobre los sanos. O los, si caen los sanos. Perfecto. O sea, 101. 101 sobre 110. Perfecto. Sobre 110. Que es 101 más 9. ¿Sí? Ven que poniendo los verdaderos positivos así es mucho más fácil. Entonces, lo más difícil es armar la tabla. Una vez que armamos la tabla, la cuenta es siempre la misma. Ubicar cuáles son los verdaderos y cuáles son los marginales. Marginales llamando a los totales. ¿Bien? Entonces, sabemos que este valor, ¿cuánto da? 0,825. 25. ¿Y este? 0,918 puede ser. Sí. Ahí está. Justo pasaron los bomberos. Que se les ocurre también pasar a esta hora. Entonces, esta prueba es más específica que sensible. Es decir, al ser más específica me sirve mejor o creo más en descartar los positivos, o sea, en descartar la gente que me da como enferma, que en los verdaderos positivos. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Que sea más específica me quiere decir, en parte, que yo le puedo confiar más a un negativo que a un positivo. O, de otra manera, que tiene más Claro. falsos positivos que falsos negativos. ¿Bien? Esto es lo que dice la primera. La B me pregunta cuál es la prevalencia de la enfermedad estudiada. ¿Alguien buscó qué es prevalencia? Faltó la eficiencia, profe. Ay, perdón. Acá. ¿Buscaron qué es la eficiencia? No. Sí, No, puse pero verdadero positivo más verdadero negativo dividido verdadero positivo más verdadero negativo más falso positivo más falso negativo. Pero no sé. Perfecto. Es los bien clasificados, verdadero positivo y verdadero negativo, sobre el total de la población. Otra manera de decir, de todos los que clasifiqué, ¿cuántos clasifiqué bien? ¿Cuál fue mi eficiencia? ¿Qué tan bien me fue? Entonces va a ser verdaderos positivos más verdaderos negativos dividido el total de pacientes o voluntarios en este caso. Sería 85 más 101 dividido 203. Mientras ¿Por 100 más alto. puede ser? ¿Cuánto? ¿Por 100? ¿O Por no? 100. Siempre es porcentaje. O sea, lo que te va a dar es un valor entre 0 y 1, multiplicado por 100 es porcentaje. Es probabilidad. Entre 0 y 1 se considera probabilidad, y lo multiplico por 100 es porcentaje. Mientras más alta sea mi eficiencia, mejor es mi prueba diagnóstica.
Lo ideal es que sea 1, nunca es 1. Pero lo ideal es que sea lo más cerca a 1 posible. ¿Bien? ¿Buscaron prevalencia? Profe, ¿y cuánto quedó la eficiencia? Porque en realidad yo no lo había buscado, pero yo puse, o sea, yo lo que dije, bueno, si es 100% eficiente, tuvo que haber detectado el 100%, o sea, la prueba tiene que haber detectado el total de los que están enfermos. Entonces, claro, lo hice distinto, pero quería ver cuánto les dio. Eso sería sensibilidad. O sea, la eficiencia es una combinatoria entre la sensibilidad y la especificidad. Ok. Profe, yo la eficiencia, bueno, yo la definí de otra manera. ¿Cómo O la sea, la defines? tomé como el valor complemento al porcentaje de error. Yo tomé como error los falsos positivos y los falsos negativos. Está bien. En general, cuando uno lo define así, como por el lado de la positiva. Numéricamente es verdad que es lo mismo que es el error, o sea, es el total menos el error. O 1 menos error, el 100% menos el error. Claro. También está bien. Numéricamente te debería haber dado lo mismo. No tengo la calculadora a mano, pero numéricamente te tiene que dar lo mismo. A mí me dio 87,3%, pero no sé si está bien. Le hice así A nomás. mí me dio lo mismo también. Está bien, 0,87. No me acuerdo quién lo... Bueno, cuando lo hiciste al revés, ¿te dio lo mismo, Josué? Sí, me dio lo mismo. Perfecto. Perfecto, es porque es lo mismo. ¿Y prevalencia? O sea que la eficiencia siempre lo pongo como probabilidad seria. O puedo poner como Puedes porcentaje. ponerlo como porcentaje o como probabilidad. Lo importante es que pongas siempre el mismo criterio. O pones todo en probabilidad o pones todo en eficiencia. En porcentaje. Como la sensibilidad y especificidad. Claro. Mientras Está me lo bien. pongas en el mismo criterio, Ya entendí. es válido. Pero si empezás a Y mezclar unidades es como un caos. prevalencia, claro. Me costó encontrarlos, porque por un lado me pareció una cosa, estuve ahí media, ¿Qué pero desapareció? enfermos totales sobre sanos totales más enfermos totales. O sea, de la Claro, población, portadores, ¿cuántos enfermos tengo? ¿Cuántos Claro. enfermos tengo en una población? Entonces sería enfermos sobre el total. Claro, claro. Sí, sí. En este 113 caso, de 213 sería, ¿no? claro. 103, perfecto, sobre 203. Sí, me aparecían otras cosas igual, pero me pareció que En este tenía general, más sentido. consideramos que prevalencia es eso, total de del porcentaje de la enfermedad. Ojo, comentario al margen que ustedes no tienen por qué saberlo. Cuando hacemos estas tablitas, hay varias maneras de calcular la gente que necesitamos. Y hay varias maneras de elegirla. ¿Sí? Yo puedo elegir y decir, agarro 500 personas al azar y hago esta prueba, o agarro a propósito determinada cantidad de gente sana y determinada cantidad de gente enferma y hago esta prueba. ¿Sí? Una de las dos maneras no me permite calcular prevalencia, porque yo estoy fijando los valores de sanos y enfermos que estoy eligiendo. ¿Sí? Si yo digo, para mi prueba agarro 200 enfermos y 200 sanos, eso no implica que mi prevalencia es del 50%. ¿Sí? Porque yo estoy eligiendo a propósito 200 personas sanas y 200 personas enfermas. Solamente puedo calcular prevalencia si hago, como estoy contando acá, que agarro 213 personas y le hago los 2 test a esas 213 personas. ¿Sí? Yo los agarro sin saber si son sanos o enfermos. ¿Sí? Y tiene que ser, obviamente, un porcentaje de la población representativo. Sí, por ejemplo, si son beta-talasémicos, no voy a agarrar personas anémicas. Agarro población general, que puede o no tener la enfermedad. Si no, puedo tener un falso, o sea, calcular una falsa prevalencia. ¿Se entiende?
O Ojo sea con que para eso. calcular esto siempre tiene que ser al azar, las personas y hacerle el test a todo. Yo les tengo Pero que... si no entiendo por qué la falsa prevalencia. ¿Por qué si Porque la si yo agarras así agarro, es generalizado? por ejemplo, yo agarro una enfermedad que es poco prevalente, el SIDA, por ejemplo. No, sí, quiero hacer un estudio de SIDA como en el segundo, si no me equivoco. Ah, no, el segundo es de cosas. Quiero quiero estudiar la prevalencia del SIDA. Pero al azar agarro, no es lo mismo agarrar 300 personas al azar. Si yo agarro 300 personas al azar, me van a dar que 10 son positivas y las otras 290 no, porque ponele que tengo una prevalencia del 0,3. Distinto es que yo diga, no, voy a hacerlo y agarrar 200 personas con SIDA y 200 personas sin SIDA. ¿Eso significa que mi población la prevalencia es del 50%? No, es mucho menor. Pasa que yo estoy fijando los valores. Yo estoy agarrando y sobre representando la gente enferma. Entonces, en ese caso, no lo puedo calcular. ¿Puedo calcular especificidad y sensibilidad? Sí, todo eso lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es calcular prevalencia. Lo mismo que si yo agarro una muestra muy chiquitita. Si yo agarro 10 personas, tampoco es una prevalencia representativa, porque las probabilidades de agarrar en esas 10 personas algún enfermo es muy bajita. ¿Sí? Yo no les voy a dar valores numéricamente muy grandes para no complicar las cuentas. Pero esto se tiene que hacer con mucha gente. Sí, dependiendo de la enfermedad. Bien. Y esta es la que les complicó. ¿Qué pasaría con la especificidad y la sensibilidad si la prevalencia fuese de 3 en 10 en 1000 o de 150 en 1000? Bueno, hay dos maneras de contestarlo, la corta y la larga. Hagamos la larga y después le digo cuál es la corta. ¿Alguno lo hizo? ¿Y sabe la respuesta? No, o sea, es probable que lo haya hecho mal. Así que, Bueno, ¿qué quieren? ¿La respuesta corta o la larga primero? no, la ¿Pero qué larga. serían, matemáticamente o la explicación? Las dos cosas. Ah, Matemáticamente es la demostración de lo que les voy a decir. la larga primero, entonces. ¿La larga primero? Sí. Como que hay datos que sí los podemos sacar igual. Si nos dicen Pueden sacar todo. claro, si sabemos que... A mí lo que me confundió era de cuántas personas estamos hablando, porque ya no estamos hablando de 213, porque ahora Puedo la poner el número prevalencia... que quiera. Ah, ok. Ah, Porque eso es yo lo que sé yo tenía pensado. Yo no sabía eso, si podía poner cualquier número. Los Claro, yo me trabé porcentajes van ahí. a ser lo mismo. Me da lo mismo si yo agarro 1000, 8000 o 20000. Mm, Los claro, porque yo porcentajes sé se van que... a mantener. Porque Claro, son yo sé que probabilidades. cada 1000 tengo 30. O sea, Bien, podría hacer entonces, ese cálculo para mis 213, por ejemplo. mi total dice que tengo 1000 pacientes, 1000 personas, 30 infectados, 30 portadores, ¿no? Si mi prevalencia Sí. es 30 cada 1000, mi total acá es 30. Por ende, ¿cuántos son mis sanos? 970. 970. Bien, 1000 menos 30, Sí, 970. eso sí. Hasta ahí sí. Hasta acá bien, hasta acá llegamos Sí. todos. Hasta acá sí. Y ahora, la prevalencia, la especificidad y la sensibilidad es inherente o es propia de la prueba diagnóstica, no de las poblaciones. Entonces, si es propio, ¿este número va a cambiar? Ah, no, es el mismo Claro, entonces. eso es lo que me había dejado pensando, porque yo lo había calculado, primero no había manera, y después me puse a pensar, ¿realmente cambia esto? O sea, como que, Bien, tenemos que si pensar sigue de qué siendo la misma depende. prueba. Es Claro, yo pensaba, si es verdad. la misma prueba, digo, no debería ser igual, y yo me volví loca calculando al pedo. Y después, nada, dije, lo voy a dejar ahí, se lo voy a preguntar. Y acá Bien, estoy.
¿sí? No cambia. ¿De qué depende? Y depende solamente de qué tan buena es la prueba. Entonces, es lo mismo si yo agarro 100, 10.000, 8.000, y si la prevalencia es 1, 5 o 20, los verdaderos, el porcentaje de verdaderos va a ser siempre el mismo. Entonces, a partir de esto, ¿puedo recalcular la tabla? Y Puedo, sí, porque tranquilamente. tengo la sensibilidad y la especificidad. Perfecto, entonces, puedo recalcularla como que los verdaderos positivos van a ser la sensibilidad por el porcentaje, o sea, por los portadores. Y los verdaderos negativos van a ser la especificidad sobre los sanos, por los sanos, ¿no? Y los otros dos van a ser las restas, obviamente. Claro, lo que hiciste fue despejar la fórmula de sensibilidad. Y usando la misma Sensibilidad y especificidad, yo calculo lo que se llaman marginales, que son los totales. Entonces, sensibilidad y especificidad es propia de cada prueba diagnóstica. No Es cambia. propia de cada prueba diagnóstica, no cambia. Listo. Entonces, ¿me van a cambiar los valores absolutos? Sí, obvio. Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos absolutos van a depender de cuántas personas agarre. Pero como porcentaje va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque siempre voy a agarrar el 82% de los sanos. O mejor dicho, el 82% de los enfermos, y siempre voy a agarrar el 91% de los sanos. Obvio, si me cambia el porcentaje de sanos y el porcentaje de portadores, me cambia el número, pero el porcentaje es siempre el mismo. Siempre es el 82 y siempre es el 91. El 2 es exactamente igual. ¿Vale la pena que lo hagamos juntos? ¿O quieren hacerlo con todos estos datos nuevos y de última vez que me preguntan? Vamos, aunque sea, repasar la tabla para ver Sí. cuál es cada, porque eso es lo que por ahí acá Eso no es te lo lo que va me a costó. mostrar. Dale. Ver Hacemos cuál esto es de verdaderos el... positivos, ¿cuál es cuál? Claro. Entonces, siempre lo primero que tienen que determinar cuál es el criterio de verdad y cuál es el método que están poniendo a punto. Entonces, en este caso, dice, se realiza un ensayo clínico a fin de analizar la eficiencia del tacto rectal como método diagnóstico para el cáncer de próstata, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces, ¿cuál es la prueba que yo estoy poniendo a prueba justamente? ¿Cuál es mi método diagnóstico que quiero probar? El tacto rectal. Bien, el tacto rectal. Es lo que quiero probar. Entonces, esto va a ser mi prueba diagnóstica. ¿Cuál es mi criterio de verdad? El ensayo clínico, no entendí. Sí, en este caso, en este ejemplo, mi resultado de la biopsia sí, es lo que yo considero mi prueba, claro, mi si criterio de es verdad. neoplasia o si es benigno. Okay. Bien. Que sea neoplasia me indicaría que sea enfermo, y benigno me indicaría que es sano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que sea normal o anormal, cuál es positivo y cuál es negativa. Yo asumí que el anormal era el negativo y que el normal, no, perdón, que el anormal era el positivo y el normal el negativo. Bien, entonces, esto sería enfermo y esto sería sano. ¿Verdad? Sí. Entonces, esto es neoplásico y me dio una prueba normal. ¿Quién es? Es el verdadero positivo. Verdadero positivo. Este entonces me dio positiva o sea, es enfermo, perdón, y me dio normal. Falso negativo sería entonces. Falso negativo, perfecto. Es benigno
pero me dio anormal. Es un falso positivo. Falso positivo. Bien. Y es benigno y me dio normal. Verdadero negativo. Verdadero negativo. Perfecto. Entonces, yo, ¿qué totales necesitaría calcular? ¿Qué lo voy a poner? El total de enfermos o el total de positivos y el total de negativos. Yo necesito los resultados de los enfermos y de los sanos. Entonces yo necesito este total, que es enfermos, y este total que es sanos. Que lo hago simplemente sumando 634 más 487 o 269 sobre 1251. Sí, a mí lo que me costó fue encontrar que el resultado del tacto era la prueba de diagnóstico, porque yo lo hice al revés y los falsos me dieron al revés. Claro. Siempre piensen, lo primero que tienen que identificar es cuál es su criterio de verdad y cuál es la prueba reactiva, la prueba de diagnóstico que estamos poniendo a prueba. En este caso te quiero decir, el enunciado te dice que está calculando la eficiencia del tacto rectal. Por ende, el tacto rectal es lo que vos estás poniendo a prueba. Claro, claro. Ven que la tabla puede entrar de las dos maneras. A propósito, está hecho al revés. ¿Sí? Pero siempre, como consejo, hagan esto de marquen cuál es el criterio de verdad, cuál es la prueba diagnóstica para saber cuáles son positivos y negativos, cuáles son sanos o enfermos, o en este caso portadores y sanos, y el de seleccionar cuáles son los verdaderos negativos, los verdaderos positivos y así. ¿Bien? Después el resto, Sí. numéricamente siempre igual. Y ven que tranquilamente yo les puedo dar los totales y las eficiencias y ustedes pueden armar la tablita. ¿Vale? En los dos caminos. ¿Sí? De hecho, el 5 es justamente armar la tabla. Se los dejo de tarea y me lo mandan. ¿Quieren? Hacemos a los difíciles. Por eso, les dejo de tarea. Dale, dale. Les dejo de tarea el 5 y me lo mandan. Y se los corrijo como hicimos ahora. Esos no se preocupen, o sea, no tienen... Les puse a todos aprobados, no es que van a desaprobarlos, pero para que practiquen y como se sienten a hacerlo todos. Y yo después se los chequeo. Bien, el 6, que es el más interesante. ¿Qué técnicas utilizaría a fin de cuantificar la interleuquina 2 en un sobrenadante de cultivo de linfocitos? ¿Qué técnica utilizaría? ¿Un Yo puse ELISA? 2. Bien. Sí, El ELISA, la ELISA. tengámosla ahí. ¿Qué otra? Y yo puse inmunodifusión radial, pero no sabía si se podía o si no. Sí, no se suele usar porque el ELISA es más sencillo, pero se puede. Yo también puse inmunodifusión radial. Elisa me di cuenta cuando te pregunté otra cosa. Bien, a partir de eso viene mi segunda pregunta. ¿ELISA de qué? ¿Qué agarran? ¿Qué miden? ¿Dónde lo miden? ¿Y no se puede pedir como un anticuerpo anti-interleuquina 2? Sí, eso lo compro. El kit de ELISA, el kit de medición de ELISA yo lo compro comercial, que me trae mi anticuerpo de captura, mi anticuerpo de secundario, todo. ¿Qué uso de muestra? ¿A dónde lo mido? Ah, es una buena pregunta. Piensen que ustedes me van a ¿Cómo empezar a que hacer proyectos, tienen que contarme absolutamente todo. O sea, no uso ese sobrenadante de cultivo de linfocitos. Perfecto, entonces mi muestra es un sobrenadante de cultivo de linfocitos. Bien, ¿cómo aíslo los linfocitos? Era por la centrifugación diferencial. O sea, ya Bien, los tengo excelente. aislados. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si yo tengo que pensar todo mi protocolo es, ¿qué tomo como muestra inicial?
una muestra de sangre. Bien, una sería. muestra de sangre. A esa muestra de sangre, como dijiste, hago una centrifugación diferencial, por ejemplo, con un ficol. Y separo Sí. los linfocitos. Sí. ¿Sí? De hecho, al separar linfocitos y monocitos, puedo separar, por ejemplo, por sorting, linfocitos de monocitos. No importa. Eso entonces, esos linfocitos los cultivo. Tienen que estar puros, justamente, ¿sí? Porque si no, yo hago un sobrenadante de sangre de Lisa, estoy midiendo lo secretado por absolutamente todas las poblaciones que están en sangre. Entonces, esos linfocitos los cultivo 24 horas, tomo el sobrenadante y cuantifico interleuquina 2 por una ELISA. Perfecto. ¿Se les ocurre alguna otra manera de cuantificar interleuquina 2 en linfocitos? Específicamente en linfocitos. Perdón, profe, volviendo a la ELISA. Y como reactivo usaría, como dijo Steffi, una anti-interleuquina 2. Sí, yo hago una ELISA sándwich. ¿Se acuerdan que tengo un anticuerpo de captura que está pegado a la pared, o al piso, mejor dicho, de los well de ELISA, que me va a capturar interleuquina 2 y lo detecto con un anticuerpo de detección? Todo eso yo lo compro comercial. Ok. ¿Se les ocurre otra manera? No, a mí no me queda claro, o sea, me lo imagino como en un mapa mental y no me queda claro la interleuquina 2. O sea, por ahí los otros, no sé, los CD18 yo me imagino que está como en la superficie, pero la interleuquina 2 es como, ¿dónde está? O sea, ¿la libera? Bien, no me para queda. ese lado iba. Interleuquina 2 es una citoquina que se produce en gránulos y se secreta. Por ende va a estar afuera. Y va a estar en el sobrenadante. Está bien, o sea, se produce en gránulos adentro del linfocito y una vez que ya está producida se libera. Sí. Y queda como en el sitio, digamos. Claro, queda en el medio de cultivo. Yo tengo un well. ¿Sí? Imaginémonos, tengo un tubo de ensayo. Más fácil. Tengo un tubo de ensayo. Tengo linfocitos en medio de cultivo. Si yo lo dejo mucho tiempo, centrifugo y me quedo con ese sobrenadante, es decir, elimino los linfocitos, pero me quedo con ese sobrenadante tiene todo lo que el linfocito fue secretando a lo largo de 24, 48, 72 horas, dependiendo cómo hice el experimento. ¿Sí? Entonces, en ese sobrenadante yo puedo medir todo lo que secretó el linfocito. Sí, interferón gamma, sí, interferón de tipo 1, sí, interleuquina 2, sí, interleuquina 12. Todo lo que yo quiera medir lo puedo medir de ese sobrenadante. A eso iba mi segunda pregunta. Si yo ¿Y sé queda que en forma de gránulo? No, queda como proteína Como suelta. Ah. Profe, y Sí. ahí me surgió una duda, porque yo lo busqué a esto para ver si era un factor soluble, cómo era, para ver más o menos dónde iba a estar, porque me había surgido esta misma duda. Y Bien. en base a eso, me surgió la duda de que si queda en el sobrenadante, ¿yo le podría hacer un Western blot a esto? Sí. Ah, porque era, No aparte te de suelo, ELISA, era la otra opción que puse. Western se podría, en general no lo hacemos porque son 3 días de laburo contra un día. Y es muy... Claro, el yo lo Western pensé blot por el se puede lado usar de... para un montón, si lo podemos evitar, lo evitamos. Claro, porque además es más laburo y Muchísimo. no sé Y si vale más, la pena. no, porque nunca te da bien. El ELISA es como muy Claro. raro que dé mal. El Western es muy raro que dé lindo. Pero se Sí, podría. por eso. Profe, Ah, había bueno. una técnica que no me acuerdo ahora, pero era como que la pasabas por una columna magnética. Eso Se es podría utilizar. para purificar linfocitos. Ah, o sea, no podría poner, o sea, detectar en ese sobrenadante que tengo específicamente. No, es lo que vos decís, sí, lo vimos, que es por columnas magnéticas, pero es para purificar células o para aislar células. Ah, está bien. Podría hacerlo, si yo uso un anticuerpo específico contra linfocitos, podría hacerlo tranquilamente para purificar los linfocitos. Claro, solo los linfocitos, Solo está los bien. linfos. ¿A alguien se le ocurrió alguna otra forma de medirlo, aunque no sean sobrenadantes? Profe, ¿y la ¿cómo era?
Se me fue la palabra. Difusión radial. Radial, esa. ¿Por qué no se usaba, dijo? O sea, En está general bien, no se pero usa que no se porque use. las concentraciones son muy bajitas. Ah, está No bien. son concentraciones suficientes como para detectarla. Lo más sensible es una ELISA. Y lo más rápido y fácil. ¿No se puede marcar con fluoróforo y verlo? No. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo por el citómetro de flujo solamente puedo pasar células. Tamaño célula, no tamaño molécula. Entonces, ¿puedo usar citometría de flujo? Sí, pero con un detalle. Lo tengo que hacer antes de que la liberen. Y tengo que medir la interleuquina 2 producida adentro de los linfocitos, antes de que los linfocitos liberen sus gránulos. ¿Y es lo mismo? O sea, ¿todas las que producen las liberan? Sí, lo que yo tengo que hacer se llama citometría de flujo intracito, porque está dentro de la célula, y tengo que hacer dos cosas. Detalle 1, tengo que impedir que esa célula, en este caso el linfocito, secrete. ¿Sí? Entonces le ponemos algo que se llama monensina y brefeldina, y básicamente lo que va a hacer es evitar que el linfocito secrete la citoquina. Y después hago la marcación intracito, es decir, que yo agarro y no marco las moléculas en superficie, las marco adentro de la célula. Para eso tengo que permeabilizar la célula. ¿Las marcas con el fluoróforo? Sí, ¿O con un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Un anticuerpo específico, en este ok. caso contra interleuquina 2, marcado con un fluorocromo. O sea, en conclusión, es más fácil hacer el ELISA, cuando ya Si los yo lo liberó. quiero medir afuera, sí. ¿Y por qué lo querría medir? O sea, ¿por qué diría, bueno, voy a hacer esto que es más complicado y no medirlo cuando Muy ya lo buena seguro? pregunta. Todo depende de qué respuesta quieras, de qué pregunta te estás haciendo. Yo puedo preguntarme, por ejemplo, yo tengo un cultivo, ¿sí? Y yo tomo el sobrenadante de ese cultivo para medir interleuquina 2. Yo no sé quién liberó la célula, quién liberó esa interleuquina 2. No puedo decir, la célula A lo hizo la célula B. Yo tengo linfocitos, sí. ¿Pero son todos los linfocitos iguales? ¿Todos secretan interleuquina 2 por igual? No lo sé. Entonces, por ejemplo, puedo querer hacer un intracito si yo mido en comparación con otra cosa más. Y decir, por ejemplo, quiero medir interleuquina 2 y quiero medir interleuquina 12. Sí, que es una que pueden secretar los linfocitos. Y ahí me pregunto, ¿es la misma célula la que libera interleuquina 2 que la que libera interleuquina 12 o son células distintas? ¿Sí? Por ejemplo, tengo un conjunto de todos los linfocitos, yo no separé linfocitos. Entonces, yo hago una intracito para interleuquina 2 en el mismo momento que hago un intracito para interleuquina 12. Y eso me va a responder, porque yo puedo ver qué célula liberó cada citoquina, o sea, qué célula produjo interleuquina 2 y qué célula produjo interleuquina 12 y decir, ¿es la misma o no es la misma? Si yo lo hago con los sobrenadantes, yo no puedo definir si es la misma o no. Yo puedo decir, hay más o hay menos. ¿Aumentan las dos o disminuyen las dos? O aumenta una y disminuye la otra. Pero yo no sé si es la misma célula. O un pool de células me libera interleuquina 2 y otro pool de células me libera interleuquina 2. ¿Se entiende? O sea que si quiero ver qué cantidad de interleuquina 2, y no me importa quién lo liberó. Hago ELISA. Okay. Si me importa quién la liberó, hago citometría de flujo intracito. Y también tiene que ver con la funcionabilidad del linfocito, o sea, si funciona. Sin duda. Ah. Yo puedo ver, por ejemplo, para saber si son más o menos funcionales, con otros marcadores de superficie. Por ejemplo, ¿vieron que yo les dije que hay dos subpoblaciones de NK? ¿Cuáles eran las dos subpoblaciones? ¿Se acuerdan? No. Teníamos CD56-DIM o CD56 Bright. Y yo les dije que una de esas poblaciones era muy productora de citoquinas. Entonces, si yo purifico NKs y quiero ver liberación de interferón gamma por NKs, pero quiero diferenciar si ese interleuquina, si ese interferón lo liberó una CD56-DIM o una CD56 Bright, no me queda otra opción que hacer citometría de flujo. Entonces, hago citometría de flujo, marco CD56,
y miro en las dos poblaciones de CD56 cuánto interferón se hace. Y eso me va a decir cuál de las dos poblaciones es más activa, o si se modulan, o si hay una diferencia entre las dos en secreción. ¿Sí? Eso Profe, es ¿y re esa normal también? para nosotros. ¿Eso también se hace como citometría intracito? ¿Se llama? Sí. Intracito se llama cuando medís algo que está adentro de la célula, que no está en superficie. 56 sí está en superficie, pero las interleuquinas siempre van a estar adentro. Claro, porque nosotros los que vimos en la presentación eran todo de superficie, ¿o no? Sí, ¿O se vimos los expliqué alguna? con superficie. Les dije que podían medirse cosas adentro de la célula. Bien, bien. ¿Bien? Profe, y volviendo a los linfocitos, Sí. me olvidé lo que iba a preguntar. ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se puede deber que libere más interleuquina y menos? ¿Porque la célula está funcionando mal y fin? Hay un montón de factores, depende mucho del experimento. O sea, vos estás haciendo, por ejemplo, algún experimento en el que querés ver si un factor determinado aumenta o disminuye la producción. Si un perfil de T libera una citoquina u otra. Si una célula con una característica en particular libera o no una citoquina. Ok, listo. ¿Sí? Depende mucho de tu experimento. Profe, ¿esa técnica sería inmunomarcación intracito? Sí. Se hace como una Es ok. inmunomarcación para citometría de flujo. Acuérdate que inmunomarcación puedes tenerla para revelado por microscopía confocal también, o microscopía de fluorescencia. Y en este caso, porque antes se usaba lo que era anticuerpos marcados. Sí. Y acá sería también anticuerpos anticuerpos marcados también, con un que fluorocromo, un detecta anticuerpo que detecte interleuquina 2. que la interleuquina sería como el antígeno, ponele. Claro. Ah, ok. ¿Bien? Entonces. Profe, o sea que básicamente, es la última pregunta y seguimos. No, pero, sí, tranqui. no sé, que básicamente yo puedo tomar, o sea, cuando hablamos de antígeno, yo puedo tomar a la interleuquina como un antígeno y ponerle un anticuerpo, o sea, como que es medio relativo decir antígeno. Yo le puedo llamar antígeno a algo que le pueda poner un anticuerpo arriba. ¿Cuál es la definición de antígeno? Dijimos que era todo lo que todo lo que activaba el sistema. No, esa era la que no era. Todo lo que es reconocido por un anticuerpo. Eso. Perfecto. Si la definición es que es cualquier digo. cosa reconocida por un anticuerpo, si yo puedo ser un anticuerpo que lo reconozca, se considera antígeno. Listo. Entonces, la interleuquina 2, cualquier interleuquina, cualquier proteína, básicamente, es antigénica. E incluso cosas que no son proteicas, ya vamos a llegar a eso. Pero ustedes piénsenlo así, como que cualquier cosa puede ser un antígeno. Ok, listo. ¿Bien? No hace falta que sea patogénico. Desacoplen la definición de antígeno de la definición de patógeno. ¿Sí? Cualquier cosa que pueda ser reconocida por un B o por un T es un antígeno. Propio, ajeno, no me importa. Es antígeno con un adjetivo. Propio, antigénico, antígeno patógeno, microbiano, antígeno fúngico, cualquier otra cosa. Antígeno simplemente que es reconocido por un B o un T. Por ende, podría ser anticuerpos. Bueno, ¿terminamos con esta entonces? Ven que hay un montón de maneras de medir las cosas. ¿Cómo determinaban entonces grupo y factor sanguíneo? No sé cómo se llama la prueba, pero es la prueba de que se aglutina o no el grupo AB, pero ¿cómo se llama? ¿A vos Prueba de puede ser? ¿Agrupación a grupo vos? AB. Prueba de Coombs. ¿Cómo? Prueba de. Prueba de Coombs. 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 Sí, que es como decían la agrupación ABO, que era ver si se aglutina o no usando antisueros específicos,
solamente a modo de comentario para que lo sepan en cuanto a consignas. Una cosa es que diga, como acá, qué técnicas utilizaría, otra es que le diga cómo lo medirían. Si yo les digo cómo lo medirían, me tienen que explicar todo. Es decir, qué usan como muestra, qué usan como reactivo y qué técnica usan. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior no me pueden decir ELISA. Me tendrían que decir, hago una ELISA para la interleuquina 2 utilizando sobrenadante de cultivo de linfocitos que purifiqué de tal manera. ¿Sí? Para que sepan. Cuando les digo cómo. ¿Sí? Lo mismo cuando planteamos los trabajos finales. La idea es que ustedes me digan cómo plantean el experimento completo, qué cultivan con qué toman, qué descartan, qué toman como qué es la muestra que usan y qué van a cuantificar y cómo lo van a cuantificar. ¿Sí? No es tipo, mediría funcionalidad de linfocitos. Sí, bueno, pero ¿qué agarrás? Agarro linfocitos. ¿Qué linfocitos? ¿T o B? Agarro linfocitos T. ¿Cómo cuantifico actividad? ¿Quiero actividad de linfocitos CD4 o CD8? CD8. Bueno, entonces la medición funcional sería, por ejemplo, medir granzimas y perforinas. Medir función citotóxica, es decir, mido en un cocultivo con otras células cuántas células se mueren. ¿Sí? Detalles. Como tienen un que pensar un protocolo poquito sería. más. Claro, como una especie de protocolo, no al nivel de microlitros y detalle como medio experimental, Claro. pero sí en qué se basa el protocolo. Igual tranqui porque lo vamos a ir viendo juntos, o sea, del trabajo me van a ir haciendo entregas parciales y yo se los voy a ir comentando. ¿Sí? El trabajo final, profe, dice. Y en el parcial van a ser así también. Que Sí, tenemos un que poco menos desarrollar graves, pero sí. protocolo. Ah, ok. Van a ser un poco más sencillitas, pero sí, van a tener que pensar esto, cómo medirían cosas o cómo analizarían cosas. Bien. Entonces, hacíamos prueba de Coombs. Dice el siguiente: detectar anticuerpos depositados en la membrana basal del riñón en una biopsia practicada en un paciente que se sospecha que padece de síndrome de Wood-Pasture. ¿Alguien buscó qué es el síndrome de Wood-Pasture? No hacía falta buscarlo igual. Básicamente en el síndrome de Wood-Pasture lo que hay es que hay anticuerpos propios, o sea, autoanticuerpos, que se depositan en la vasculatura o sobre todo en la vasculatura donde tenemos filtraciones, ¿sí? En las articulaciones cuando se filtra el líquido sinovial o en los riñones. Entonces, en este caso yo lo que haría es tomar una muestra de una biopsia de riñón, cortes histológicos de una muestra de riñón y hago algo, que es lo que ustedes me tienen que decir, para detectar anticuerpos. ¿Qué harían? Con la prueba, o sea, poniendo un antígeno para detectar el anticuerpo. Sería una inmunohistoquímica, ¿no es Bien, cierto? bien, Meli. Profe, Sí. una pregunta. Yo no sé lo que son cortes histológicos. No sé qué significa eso. Corte histológico, básicamente lo que haces es agarrar una biopsia, un taquito de célula, o sea, un pedazo de tejido, y hacer Sí. cortes muy, muy finitos, ¿sí? En ese tejido, y lo que hace es mantener la estructura. Yo no separo las células. Entonces, Ok. lo que hago es poder mirarlas al microscopio y mantienen su morfología y cómo estaban acomodadas en el tejido. Eso es lo que llamamos corte histológico. Y siempre cuando se hace una biopsia se hacen esos cortes histológicos. Si es una biopsia sólida, sí. Ok. Porque esos cortes histológicos hay distintas maneras de teñirlos y los usan los patólogos, ¿sí? La gente que estudia directamente morfología e histología, para definir, por ejemplo, el tipo de tumor, si las células están sanas o no, por morfología celular. Entonces, esos cortes histológicos mantienen morfología y estructura. Bien, perfecto. Porque no sabía lo que era eso. No, perfecto, para eso estamos para que pregunten. Bien, entonces, como dijo Meli, sería una inmunomarcación usando ¿qué como reactivo? Steffi dio una opción que fue usar antígenos. Hay un único problema con esa opción. ¿A alguien se le ocurre cuál es?
¿Usar qué cosa dijo, profe? ¿Antígeno? Steffi propuso usar antígenos. ¿Cuál es el inconveniente o la dificultad con esa opción? Y porque ¿A qué son antígeno autoanticuerpos. Bien, me dijeron las dos a la vez lo mismo de forma distinta. Flor dice, ¿qué antígeno usa? O alguna de las dos me dijo, ¿qué antígenos usaría? Y el otro me dice, son autoanticuerpos. Exacto, yo no sé qué reconocen. Yo no sé contra qué están dirigidos. Y la verdad, tampoco me importa contra qué están dirigidos. Yo lo que quiero medir es anticuerpos totales depositados. ¿Cómo no sé contra qué están dirigidos? No entiendo. Yo sé que son autoanticuerpos, que están dirigidos contra un antígeno propio. Ahora, puede ser contra 1, 20, 1000, 1.000.000 de antígenos propios. No sé contra cuál. Claro. Y no es lo que quiero medir tampoco, entonces. Y no es lo que quiero medir. Yo quiero medir anticuerpos totales. Entonces, ¿qué podría utilizar? Y tengo que utilizar otro anticuerpo marcado que reconozca ese anticuerpo. Bien, un anticuerpo que reconozca la única fracción constante que tienen los anticuerpos. Por ejemplo, si yo quiero determinar IgG, algo que me reconozca la fracción constante del isotipo IgG. Y ese anticuerpo es el que yo tengo marcado. Eso es inmunomarcación, ¿o no? ¿Sí? Pensé que era otra técnica. No, es inmunomarcación. Pero el tema es que siempre que yo diga inmunomarcación, bien. Ahora, el anticuerpo que yo estoy usando como reactivo, que es el que está marcado, tengo que aclarar contra qué es, porque eso es lo que me determina qué voy a cuantificar. Entonces, en este caso, la inmunomarcación va a ser con anticuerpos marcados contra IgG, por ejemplo. Es decir, contra anticuerpos totales. Del serotipo IgG, obviamente. IgG específicamente. En este caso sí, vamos a ver cuando veamos inmunodeficiencias que la mayoría de los autoanticuerpos que están en circulación son IgG. Por eso mido directo IgG. Yo eso no sabía. Y en ese caso, ¿qué tendría que poner? Contra anticuerpos totales. Okay. Contra inmunoglobulinas, tal cual. No hace falta que me expliquen en este caso, después cuando lo veamos sí, pero todavía no era necesario. Pero sí que me digan contra qué. En este caso ustedes dirían contra anticuerpos totales, por ejemplo. Y como lo estoy midiendo en una biopsia, ya sé que los voy a ver depositados. Aparte, acuérdense que en la inmunomarcación yo veo dónde están, entonces alguien que sabe mirar cortes histológicos, que no sería mi caso, pero alguien que sabe hacer, un patólogo que sabe mirar, va a determinar cuál es la membrana basal y ahí va a decir, ah, mira, tengo anticuerpos en la membrana basal, entonces, esto es un good pastor. Profe, y la respuesta entonces sería inmunomarcación Sí. usando anticuerpos marcados, o sería inmunohistoquímica usando anticuerpos marcados, o es lo mismo. Es lo mismo, aclarás que es inmunohistoquímica solamente porque sabes que es una biopsia. Ok. Pero si me decís inmunomarcación, marcando contra tal, y en este caso sería, ¿cómo lo mirás? ¿Cómo lo revelás? ¿Qué aparato usas? El microscopio de fluorescencia. Perfecto, entonces la respuesta correcta, excelente, sería, hago una inmunohistoquímica marcando con anticuerpos con fluorocromos contra anticuerpos totales y cuantificando por citometría, por microscopía. Esa es como la... No me queda nada para decirle, está perfecto. ¿Bien? Y la última de esta dice, determinar los niveles de expresión de la molécula CD18 en los granulocitos de un niño que padece un cuadro compatible con una inmunodeficiencia LAD. Profe, perdón, en el anterior ELISA no. No, porque es un corte histológico. Yo no tengo un sobrenadante. Claro. Yo lo quiero si ver no, en el lugar. Y si no dice eso, puede ser, digamos, si es en otro lugar, no es en un corte histológico. Si yo quisiera medir anticuerpos IgG totales, sí podría. También podría inmunodifusión radial. Pero en este caso yo necesito saber dónde están localizados. Necesito que sean un corte histológico.
Bien, bien, bien. En el último, puede ser que se llamaba Cluster, no sé si era Cluster, pero era uno que te permitía ver los que estaban en la superficie, los C18, Cluster C13. Differentiation es como los nombramos. Este CD significa Cluster Differentiation 18, que es el nombre de la marcación, es el sistema. Eso yo se los mostré porque en este caso, nosotros siempre los vamos a llamar C18, pero en este caso es una molécula de superficie en los granulocitos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que lo podría medir? Yo puse citometría y inmunomarcación. Pero no Perfecto. sé si... Citometría de flujo es lo más fácil porque son granulocitos, o sea, están en suspensión. Sí, en general microscopía usamos para algunas cosas muy particulares que queramos ver localización o que querramos ver en qué parte de la célula están o en qué parte de un tejido. Si es en superficie de granulocitos, lo más fácil es citometría de flujo. ¿Bien? Espera, profe, ¿y en cuál era que habíamos puesto también citometría? Si queríamos hacer interleuquina 2, pero no en sobrenadantes, sino en las células. Ah, ese era en el caso de las células. En Era el como caso si de que fuera lo otro quiera ver en punto. células, sí. Ah, está bien, está bien. Ahora sí. ¿Bien? ¿Seguimos? Genial. La 7 dice, los antígenos proteicos 1, 2 y 3 presentan distribución de epítopes señaladas a continuación. 1, 2 y 3. ¿Se puede utilizar un anticuerpo monoclonal anti-A para realizar la inmunodifusión radial simple a fin de cuantificar el ejemplo 1? ¿Puedo o no puedo? Yo puse que sí, para mí sí. Yo también. Bien. ¿Y en el caso del 2? A mí me confunde, no me queda claro. Yo puse que también. Puse que no, pero no sé. ¿Por qué no, Flor? Porque es monoclonal. Que sea monoclonal implica que solamente reconoce A. Y vas por Y ese acá lado. tenés, Claro, y acá lo va a en el 2 reconocer. tenés A, B y C. Sí, puedo reconocer solo A. Pero no necesitas una intensidad de señal. Yo lo que necesito es que sea divalente. Tenías bien. El monoclonal está perfecto. Monoclonal implica que reconoce a un clon o reconoce a una epítope particular, en este caso A. Lo que yo necesito es que sea el antígeno y el anticuerpo, las dos cosas, polivalente, es decir, que esté al menos haya 2 epítopes iguales. Es decir, en este caso que haya al menos 2A. ¿Para qué? Para Ahí que se está. forme esa red en la cual un anticuerpo reconoce a 2 antígenos y un antígeno es reconocido por 2 anticuerpos al menos. Entonces, en A, yo no tengo problema. Puedo tener un anticuerpo que reconozca esto y otro anticuerpo que reconozca este A. Y otro que reconozca acá y otro que reconozca acá. En 2, hay uno solito. Entonces, únicamente va a poder ser reconocido por un anticuerpo. Eso nunca va a formar una red. Entonces, si no va a ser una red, no va a ser una interacción secundaria. Si no va a ser una interacción secundaria, yo no voy a poder ver aglutinado. Y la inmunodifusión radial dependía del aglutinado. Claro, entonces el anticuerpo sí va a reconocer al antígeno, pero no va a generar aglutinación. Claro, perfecto. Entonces, ¿lo reconoce? Sí. ¿Puedo ver la respuesta secundaria que yo necesito para que me dé positivo? No. Entonces, ¿lo puedo usar para cuantificar? Y no. ¿Bien? Venía bien Flor, pero no era la palabra monoclonal. Claro. Estefi, ¿querías Siempre comentar algo? con dos antígenos ya es suficiente, profe. Al menos 2. Al menos 2 epítopes antigénicos, al menos 2 valencias en el anticuerpo. Vieron que los anticuerpos que vimos nosotros Claro. todos tienen como 2 manitos. Cada una de esas manitos es una valencia. Entonces, al menos tiene que tener 2.
Estefi. No quería preguntar nada, ya entendí. Genial. La 2 dice, ¿puede utilizar un anticuerpo monoclonal anti-D para realizar citometría de flujo? Y un ensayo de microscopía confocal, imaginándonos con mucha imaginación y un buen humor, que este rulito implica que es que está adentro de la proteína. Imaginándonos eso. Intracito sería, ¿o no? Es una proteína, no una célula. Ah. Creo. A ver. Sí, es una proteína. ¿No se podía marcar y medir la fluorescencia usando citometría? Solamente, acuérdense que la citometría puede ser de células. Yo no puedo pasar proteínas. Yo solo puedo pasar células. Es cito. Cito significa célula. Citometría de flujo. Solo puedo medir células. Entonces, ahí les di las respuestas. ¿Se puede? La citometría de flujo no se podría. No. Entonces, Porque no. yo necesito tener esto, no lo puedo tener suelto, lo tengo que tener adentro de una célula. Entonces, no puedo usar citometría de flujo. ¿Puedo usar microscopía confocal? Yo lo googleé, pero no me quedó muy claro la microscopía confocal. Entonces no sé. La microscopía Como que no confocal que terminé. vimos es la inmunomarcación. Ah, La diferencia entre fluorescencia, una microscopía de fluorescencia y una microscopía confocal, vieron que nosotros hablamos siempre o vemos las fotos planas, pero obviamente las células son en 3 dimensiones. Entonces, la microscopía de fluorescencia normal saca una foto desde arriba, pero le saca la fluorescencia a todo lo que está debajo. ¿Sí? Como en todo el espesor de la célula. La microscopía confocal es mucho más resolutiva y lo que hace es sacar la foto como si fuese a tajadas. Entonces, solamente mira la fluorescencia en un X, en un Y y en un Z. ¿Sí? Eso es algo como más específico, que no hace falta que lo sepan ustedes. Por eso se ven más lindas, se ven más enfocadas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y necesitas sí o sí una célula para medir en el Para ustedes sí, microscopio? también. Ok, entonces no, tampoco. no. Sí o sí, las células, esas técnicas que vimos nosotros, es para células. Puedo ver Profe, acá antígenos me dentro de quedó una célula. una duda, porque Sí. en el punto, no me acuerdo cuál era, vos habías dicho que podíamos medir interleuquina 2 con citometría intracito. Sí. Y acá no podemos medir este antígeno con esa citometría también. No, porque en realidad lo que pasa por el citómetro es la célula. Yo lo que mido es adentro de la célula. Toda la interleuquina 2. Pero yo la tengo que tener contenida en algo. Claro, pero, o sea, el antígeno 3 no es una célula. No, son Porque proteínas. lo que va a medir es... Son antígenos proteicos. Parecen Profe. células. No, son Claro. antígenos proteicos. Profe, y el Sí. tema de que no pueda marcarlo, ¿tiene que ver con que está escondido ese epítope? Porque No, está en la ese es parte... otro tema que tengo que tener en cuenta. Siempre yo necesito que ¿se acuerdan la diferencia entre antígeno y epítope antigénico? Sí. En este caso, Sí. el antígeno sería toda la proteína, epítope antigénico son los distintos dibujitos. Un epítope es el B y un epítope es el D. Yo necesito que los epítopes antigénicos estén en la superficie proteica. Entonces, yo acá no puedo directamente medir D porque está adentro de la proteína. El anticuerpo no va a entrar. Pero a su vez, las dos técnicas que estoy usando es para medir antígenos que están en superficies o que están dentro de células. Entonces, no puedo por dos cosas. Porque Claro, no están serían adentro de las una dos célula y porque, como dice Cintia, encima está adentro de la proteína. No lo voy a encontrar nunca. En el caso de la interleuquina era como si fuera otro punto en donde Como si yo queríamos quisiera medir B. células. Claro. Yo quiero medir, imaginémonos que esta es la interleuquina 2 y esto está adentro de una célula. Eso sí lo puedo medir.
Pero porque el citómetro lo que hace primero es focalizarse en la célula y te dice dentro de la célula cuánta intensidad de fluorescencia hay. El citómetro no me mide una molécula de interleuquina 2, me mide muchas moléculas de interleuquina 2 producidas por la célula. Por eso lo puede ver. Por toda la célula. Todas las moléculas de interleuquina 2. Yo necesito tener varias para poder reconocerlo, no una solita. Profe, y suponiendo que esto eran células, entonces Sí. sería que sí se puede por citometría. Si estos fueran células, se puede por citometría intracito. Si fuese Pero una célula. microscopía confocal no, sería... También también se puede. puedo, o sea, yo permeabilizo. Puedo permeabilizar. Okay. Y la última dice, si usted quiere determinar el peso molecular del antígeno 3, ¿qué técnica podríamos emplear y qué reactivos utilizaríamos? Profe, yo ahí pensé, porque, bueno, el antígeno es una proteína. ¿Yo podría usar un western ahí para correr en un Sí, gel? sin duda. Yo puse Western también. Bien, un western. Entonces, hago la corrida contra un marcador de peso molecular, uso un anticuerpo específico que me reconozca la proteína y interpolo de mi marcador de peso molecular cuánto pesa la proteína. Es la función principal, por lo único que seguimos haciendo western en general. Una de las pocos motivos por los cuales se siguen usando los western. Para ver peso molecular. Está bien. Y donde dice que reactivo sería el anticuerpo específico marcado, ¿no? Claro. Y el marcador de peso molecular. Yo necesito usar algo conocido. Bien. ¿Estamos bien? El 8 dice, Roberto fue a un centro de hemoterapia para donar sangre. Las muestras obtenidas fueron sometidas a diferentes estudios serológicos. Entre ellos se le realizó un ensayo de aglutinación para la detección de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi. En la siguiente placa de hemoaglutinación indirecta se muestran las diluciones seriadas de diferentes donantes de sangre. A cada fila le pertenece un dador diferente. Entonces, 1 es una persona, 2 es otra, 3 es otra. La tercera fila corresponde a Roberto. Comparar el título de esta fila con el resto de las tipificaciones. Y decir qué tienen en común la octava y la quinta fila. Entonces, siempre cuando miremos esto, lo primero que tenemos que ver es cómo se lee el positivo y cómo se lee el negativo. Entonces, siempre tengan en cuenta los controles de técnica. En este caso, mi control positivo y mi negativo indican no solo cómo tengo que leer la prueba diagnóstica, o sea que si lo veo así esparcido es positivo y si lo veo hecho un botoncito es negativo, sino me indica si le puedo creer o no. ¿Y ustedes vieron controles de técnica en alguna materia? ¿Análisis biológicos o taller de laboratorio o en alguna otra materia? No, que yo recuerdo no. Bueno, Control positivo y negativo. claro. Genética molecular. Ok, pero no lo hicieron todos. No, yo. Bien. Toda técnica, cuando nosotros hacemos sobre todo las técnicas diagnósticas, tenemos controles. Por un lado, controles negativos, es decir, un control que yo sé que me tiene que dar negativo. Controles positivos, es decir, que yo sé que la prueba me tiene que dar positivo. ¿Para qué? Para validar que todo lo que hice está bien. Y que el negativo que estoy viendo es realmente un negativo y no, por ejemplo, que me olvidé de poner un reactivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá me olvido de poner el anticuerpo reactivo, la prueba me va a dar negativa. ¿Es un verdadero negativo? No, me olvidé de poner algo. Y no es un resultado confiable. ¿Sí? Lo mismo los positivos. Yo necesito saber que el positivo que estoy viendo es realmente un positivo. Y tengo que controlar que todo lo que hice ese día está bien. No me olvide de nada, todos los reactivos funcionan bien, la reacción ocurrió de forma correcta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el título de 1?
Profe, con esto de determinar cuál es el título, fue que me compliqué con Roberto, creo que es la fila 3, ¿no? Porque hay, en la fila, ¿vieron donde dice 1/16? El 1/32 ya sería un negativo, creo yo. Sí. Pero entre el 1/16 y el 1/8 es como que, ¿cómo? Perfecto. ¿Cómo Ahí tomo entra eso? la subjetividad de las técnicas. Acá entra el ojo de la persona. Yo diría que el título es 16. Yo 16 lo considero todavía positivo. Claro, porque está un poquitito naranjita y como más Con ese grandecito el criterio círculo. debería tener el mismo criterio y decir que 64 es positivo. Por ejemplo, acá. ¿Se ve la flechita? Ah, ese 64 no parece. Es criterio. Claro, Si esto pero para tenés mí que es aplicarlo para positivo, todo igual. esto para mí es, o sea, lo que siempre, a ver, como ojo, como científico, hay muchas cosas que van a tener un criterio de ustedes, que es la subjetividad del investigador. Lo único que ustedes tienen que ser conscientes con ustedes mismos es que el criterio sea siempre el mismo. Entonces, si yo Claro, esto sí, lo sí. considero positivo, lo considero siempre positivo, no hoy sí, mañana no. No, acá sí porque me conviene, acá no porque no me conviene. Entonces, el resultado podría ser válido cualquiera de los dos, siempre y cuando ustedes establezcan un criterio y, por ejemplo, me digan, yo considero que 64 es positivo, por ende, mi título es 1 en 64. Ok, yo considero que para ustedes esta cosa medio rara es positivo. Pero con ese criterio, si esto es positivo, esto también es positivo. Este también. ¿O no? Sí, sabés que yo pensé que era la fotocopia. No lo vi. Está bien, O sea, lo tomé como negativo. está bien, entonces para vos tu título era Pero no este. hay un... Era 32, ¿no? ¿En cuál? ¿En 3? En el primero. ¿En el primero? Ah, Claro, en si el vos 3, consideraste este es 32. Sí. claro. Está bien, por eso tu criterio es que este era negativo. Está Sí. bien, mientras Y en hayas el seguido tu 3, mismo criterio, está perfecto. y pero en el 3, ¿cuál tomaría como negativo? Si tomo ese como, si tomo 1 sobre 8. 64 negativo. Y yo te diría que es 8. Igual estas son cosas de ojo, no se preocupen, no van a desaprobar por eso. Pero sí, traten de hacerse el ojo y sepan, la idea de esto es que discutamos estas cosas. Tienen que hacerse un ojo y tienen que ser consistentes con ustedes mismos. ¿Y cuál es entonces para ustedes, en qué tienen en común la 5 y la 8? Yo puse que había un efecto prosona. Perfecto. Sí, yo puse lo mismo. Tenemos esto, que es el efecto prosona. ¿Se acuerdan por qué estaba hecho el efecto prosona? Porque Yo había puse, mucho anticuerpo. Bien, y había mucho anticuerpo, entonces, ¿qué pasaba? Había un falso negativo. Excelente. No se llegaba a formar la red de aglutinación. Excelente, no se forma la red de la aglutinación, entonces tenemos un falso negativo por exceso de anticuerpos. Después llegamos a la zona de lo que se llama zonas de equivalencia, que es donde podemos formar las redes y después sí nos negativizamos en serio. Por exceso de antígeno en ese caso. profe, y en esos dos casos, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Se ignora los resultados? El efecto y se hace persona, de te olvidas vuelta, del o? efecto persona e informás Continúa. igualmente. El Ok, título es ok. el último valor en dar positivo, la inversa del último valor. Entonces, el efecto persona no importa, no lo tengo en cuenta. Porque sé que es un efecto, lo que se llama artefacto de técnica. Sé que es un problema de la técnica, no o de la muestra. No me hace el resultado. Y ponele que en el 3 y en el 5, no, en el 5 y en el 8 son todos positivos, todas las diluciones positivas, y no tengo un negativo. ¿Qué tengo que seguir diluyendo? Podés Hasta decir que es encontrar el más de negativo. tanto. Ya cuando se da más de Ah, 1024, por ejemplo, es que es un montón. Entonces, claro. se informa como el título es mayor a 1024. Entonces, es un montón, no me importa cuánto, es un montón.
Y antes de hacer la técnica, ¿cómo saben hasta qué dilución hacer? En general estas cosas están como están estandarizadas. Estandarizada. Ah, ok. Por eso, si me da más de 1024 es un montón, y si me da así todo negativo se informa como no reactivo. Porque en general tener un título mayor a 1024 es un montonazo, es tener un montón de anticuerpos. Bueno, el 9 es teórico. ¿En qué consiste la citometría de flujos y en qué situaciones se puede usar? Es teórico. El 10 dice, explique brevemente qué controles hay que tener a la hora de realizar una citometría de flujo y en qué casos se puede utilizar, perdón, en caso de utilizar más de un fluorocromo o más de un fluoróforo en la misma muestra, si hay un control adicional que se va a realizar. ¿Qué opina? El control de isotipo, puse yo. Bien, hay que hacer un control de isotipo. ¿Qué era el control de isotipo? Pero ese sería en la primera pregunta, no, en la parte donde dice, ¿hay algún control adicional que se deba realizar? No, el Ahí te isotipo lo tenés contesta. que hacer siempre, Ah, está bien. porque te acordás que era lo que te determinaba el isotipo. ¿Hasta qué punto yo considero si es negativo o si es positivo? Bien, Las entonces líneas eso de lo corte. tengo que hacer Con las un líneas. isotipo para cada color en todos los casos. No importa si marco con un color, con 5 o con 20 colores. Tengo que hacer para cada color, lo ideal es un isotipo. En la práctica no siempre se hace, pero oficialmente lo correcto sería hacer un isotipo por color. Y si hago más de un color en la misma muestra, ¿qué color adicional qué control adicional tengo que tener? No me acuerdo si se los comenté. Los controles de compensación. Me parece que no. Yo no me acuerdo. Los No, yo controles, tampoco. No, pero cuando hacemos más de un color, vieron que yo les mostré que podíamos hacer más de un color y dibujar tipo los dot plot, color 1 contra color 2. Bueno, siempre que querramos hacer eso, más de una marcación o más de un color en una misma muestra, tenemos que hacer lo que se llaman controles de compensación. Básicamente los controles de compensación lo que buscan es ver si un color o la intensidad de un color molesta a los otros colores. Obviamente la citometría de flujo no es perfecta y te puede pasar que los fluorocromos entren en lo que se llaman los canales o entren en la señal de otros fluorocromos, porque no son perfectos. Sí, algunos están dentro del rango lumínico un poco cerca. Entonces los controles de compensación permiten ver eso, ver si el color 1 molesta al color 2 y viceversa. Eso lo que hace es que no vea dobles positivos que no son realmente doble positivos. ¿Sí? Si se les ocurre algún otros controles que haya que ver de técnicas. Ya me dijeron el isotipo, perfecto. ¿Se les ocurre alguno más? Yo siempre tengo que tener un control positivo y uno negativo. ¿Cuál podría ser mi positivo y cuál podría ser mi negativo? ¿Puede ser que había que marcar uno que no que tenga color pero que no se pegue a nada? Ese es el isotipo. Ah, está bien. Tengo que tener un negativo, que es lo que yo conozco como autofluorescencia, que es que no tenga color, que no tenga absolutamente nada. Quiero ver la fluorescencia intrínseca de las células. Y oficialmente debería tener un control positivo. Es decir, una célula con un anticuerpo que tenga ese antígeno.
¿Y el positivo que lo haces por kit o lo armás vos? Positivos podés usar o una célula conocida que tenga el antígeno que vos estás buscando, o hay bits magnéticos, o sea, bits, perdón, marcadas con color. Entonces yo le pongo algo que yo sé que tiene el color que yo quiero. Entonces lo veo. Nosotros, de hecho, usamos positivos por bits. Nosotros, por ejemplo, en nuestro labo, en lugar de hacer anticuerpos de isotipo, usamos bits que tenés en el mismo tubo, bits positivas y negativas. Entonces tengo el control negativo, el control positivo en el mismo tubo, y puedo marcar qué es mi positivo y qué es mi negativo. Además de los tubos de autofluorescencia. Tenemos como una mezcla medio rara. ¿Bien? El 11 dice, plantea hipotéticamente cómo serían los gráficos de citometría de flujo, dot plot CD4, CD8, CD3, CD4 y CD3, CD8 que espera obtener en un individuo normal y compárelos con un paciente HIV que presenta un SIDA avanzado. ¿Alguien lo hizo? No, profe, no, yo no llegué llegamos. No, eso no, profe. No, Bueno. no, estuve googleando. Pero buscamos, claro, No nos hubo. esforzamos. No, todo el Pero los resto no lo gráficos hice. no. Bueno, Porque vamos a hacer buscamos, así. sí, pero hagámoslos, ¿ah? Porque me parece No. re interesante, pero no llega, o sea, nosotros Vamos a hacer buscamos. así. Voy a hacer uno para mostrarle cómo se piensan y el otro me lo van a entregar. Y los otros háganlos y si tienen dudas me preguntan. Porque un ejercicio de estos entra seguro. Ya les aviso. Que para el parcial entra seguro un ejercicio así. ¿Sí? Ok. Entonces. Profe, perdón, Sí. ¿dijo que los otros dos se entregan también? Sí, ¿O pueden no, entregar los dos. Ok. Yo los corrijo, no tengo problema. Se corrigen rápido. Entonces, paren, que me voy a anotar. Entregan. El 5 era, ¿no? Sí. El ejercicio 5. Vamos a hacer el 11 y les queda el 12. Profe, ¿me espera un ratito antes de empezar a explicar? Ahí vengo. ¿Quieren aprovechar para ir a tomar algo? Ay, sí, 5 minutos. Dale. Dale. Bien, entonces. Esto no era. Acá. Vamos a hacer el 11. Dice, plantea hipotéticamente cómo serían los gráficos de citometría de flujo, CD4, CD8, contra CD3, CD4, CD3, CD8, que espera obtener un individuo normal y compararlos con un paciente con HIV. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahí ven las dos pantallas, ¿no? O no. Yo veo el Word, profe. Me falta. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí se ven las dos. Ya. Bueno, acá puse cómo deberían ustedes dibujarlo. Entonces tenemos, acá pensemos que esto va a ser, el primero es CD3, contra CD4. Imaginémonos, ¿no? CD3 contra CD4, una persona normal. Entonces, ¿qué son las líneas roja y verde? La línea El de corte. ¿La línea qué, perdón? Sí, el control de isotipo, la línea de Bien, corte. el control de isotipos, es decir que para acá va a ser negativo, para acá va a ser positivo, de acá para abajo va a ser negativo y de acá para arriba va a ser positivo. Entonces armamos los 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Positivo para CD3, negativo para CD4, positivo para las dos, positivo para CD4, negativo para CD3 y negativo para las dos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tengo que ver, para que lo achico un cachito.
yo lo que tengo que analizar es cómo serían los gráficos de citometría de flujo, en este caso CD3, CD4, en un individuo normal y en un individuo con SIDA. ¿Sí? Acá no me está planteando, o sea, no me dice de qué muestra, pero yo asumo que estoy partiendo de sangre entera, que tengo todos los linfocitos posibles y todas las células del sistema inmune. ¿Sí? Entonces tengo linfocito B, linfocito T, tengo neutrófilos, tengo monocitos, tengo absolutamente todo. No me lo aclaran, pero lo asumo. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, a ver si me sale. ¿Dónde voy a tener células? Voy a tener, ¿ustedes saben qué es CD3? Yo se los di como opción en los best clusters. Yo les dije que eran. ¿Marcador de qué es? De los linfocitos T helper, ¿puede ser? Linfocitos T. De todos los T. CD4 y CD8. Ok. Entonces, lo que tenemos que pensar es, si yo agarro una persona normal inicialmente, esa persona normal, ¿en qué cuadrantes va a tener células? ¿No? Cuadrante 1 es negativo para CD3, pero positivo para CD4. ¿Tengo algún linfocito o célula que sea CD4, pero no sea CD3? Creo que no. No estoy Bien, muy segura, no pero creo que existe. no. Todos mis linfocitos CD4 son linfocitos T. Sí. Entonces, uno lo voy a tener vacío. 2, ¿va a haber linfocitos T, CD3 y CD4? ¿Que expresen los dos? Sí. Bien, todos mis linfocitos T, CD4 van a ser doble Sí. positivos, van a estar acá, en 2. Ujú. Tengo, perdón, este es CD3. Lo que dijimos acá va para acá. Estos son CD4 positivos, CD3 negativos. Nadie me dijo nada, nadie me prestó atención. Yo no me di cuenta dónde estaba señalando. Se ve el cursor, ¿no? Sí, 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 ahí estoy bien. Estos son CD3 negativos, CD4 positivos. Estos no existen. O sea que ahí no va a haber nada. Acá no va a haber nada. Pero acá, que no sean CD3, no saben igual, y que sean CD4 no tengo. Claro, no tengo. Profe, me mareé. Vamos de nuevo. Vamos por parte porque ya estamos todos muy cansados. Acá, esto es positivo para CD3. Negativo Esto para sería- CD4. ¿Esto sería el cuadrante 1 lo que está mostrando? Cuadrante 1, sí. Cuadrante 1. Ah, está bien. ¿Tenemos a alguien que sea positivo para CD3, pero negativo para CD4? ¿Tenemos o no tenemos? O sea que tenga CD3 y no tenga CD4. Sí. ¿Puede ser que sean los Creo que sí. citotóxicos? Bien, los CD8. Entonces, en este cuadrante sí va a haber alguien. ¿Quién? Los CD8. En este cuadrante, CD3 y CD4. ¿A quién tengo? A los T helper, ¿puede ser? De helper, perfecto. En este cuadrante, CD4 positivos, pero CD3 negativos. ¿Tengo a alguien? No, en ese dijimos que no había nadie. Perfecto, no hay nadie. No hay ningún CD4 que no sea CD3. No hay ningún linfocito, o sea, no hay ningún helper que no sea linfocito, básicamente. Y en el cuadrante 4, el doble negativo, voy a tener a alguien. Que no sea un linfocito, pero
Ah, ¿me Sí, sirve? a los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos, o sea, linfocitos B. Los B no son ni CD4 ni CD3. Entonces, acá voy a tener todo el resto. Profe, ¿y Podemos eso hacerlo, cómo lo gráfico? ¿Con puntos o...? si ustedes o sea, pueden escribirlo haciendo, en qué o sea, dibujándome qué cuadrantes, y si no, lo más correcto sería con puntitos. No estaría encontrando cómo hacer los puntitos, pero bueno, con puntitos. Antes no había como un spray. Claro, esto te iba a preguntar, con el Acá está. efecto aerosol. Ahí está. Entonces, acá voy a tener, para que sepan más o menos, tengo más CD4 que CD8. Tengo 2 CD4 más o menos por cada CD8. Acá no voy a tener nada y acá voy a tener un montón. Acá voy a tener tipo un chorreado. Ah, claro, en el 4 se ve como así todo junto porque está toda la población junta. Para separar eso Claro, tendría hay que un usar montón. otro citómetro. Ujú. ¿Bien con este? Sí, ahora sí se entendió. Bueno, vamos a sacar esto y hacemos el otro. CD8 se los dejo de tarea. Puede empezar la misma lógica. Y vamos a hacer el otro que es CD4, CD8. O sea que cuando nos piden esto, lo que tenemos que hacer es un gráfico que relacione la población de CD3 versus la de CD4 y así. Y vamos viendo en dónde. Okay. De a 2. Bien. Acá. ¿Tengo población que no sea ni CD4 ni CD8? ¿Sería doble negativo en el 1? El 4, doble negativo. ¿Tengo? ¿Existe? Ah, el 4. Sí, tengo los granulocitos, ¿puede ser? Perfecto, granulocitos, macrófagos, analítica. Voy a tener un montón de células acá. Todo lo que no sea ni linfo TCD4 ni linfo TCD8. ¿Tengo CD8? O sea, positivo para CD8 y negativo para CD4. Sí, tengo los citotóxicos, ¿puede ser? Bien, los citotóxicos, pongámosle que va a ser una cosa así. ¿Tengo que sean positivos para CD4 pero negativos para CD8? Ahí tendría los T-helper. Los Otra helper, vez, que ¿puede dije ser? que es más o menos el doble. Más o menos el doble. Y tengo en sangre periférica células que son CD4 y CD8. Creo que no. En O por lo menos circulación no no los encuentro. existen. No hay dobles positivos en circulación. O son CD4 o son CD8. Entonces, esto lo voy a tener vacío. ¿Sí? Profe, una consulta. Para ver si en cada cuadrante hay citotóxico o T-helper, etc. ¿Con eso me doy cuenta con la identificación de células que nos hizo Sí, ¿vieron que ya les Matita? di una tablita de clusters? Sí. Con esa tablita. Esa tablita les decía qué marcadores tiene cada célula, de las que ustedes van a ver. Bien. ¿Bien? Ahora, esto es en una persona normal. Les preguntaba qué pasaba en una persona que tiene HIV. En realidad, ni siquiera que tiene HIV, que tiene SIDA. Primero y principal, ¿saben la diferencia entre HIV positivo y tener SIDA? Si tenés HIV, tenés el virus, y si tenés SIDA, tenés el síndrome de la inmunodeficiencia. Bien. ¿Cuál es el problema del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida? Que ya tenés la enfermedad, o sea que ya es como que tu cuerpo, ¿cómo se dice?
La sos enfermedad inmunosuprimido. Claro. Sos inmunodeficiente, bien. Pero ¿sos inmunodeficiente en todas las poblaciones o en algunas poblaciones en particular? No sé, yo lo busqué en internet y hablaba del SIDA y decía que, por ejemplo, no sé, la relación CD3-CD4 de los helper bajaba si tenía SIDA. Por eso. Y los El problema del citotóxicos SIDA, la enfermedad, lo que te pasa es que afecta principalmente a los linfocitos T helper o CD4. Entonces, disminuye muy drásticamente, en algunos casos casi hasta cero, el número de linfocitos T helper. Entonces, estos valores que estamos viendo cambian por completo en una persona con SIDA. Primero porque desaparece en la población de CD4, en algunos casos, es decir, que no va a haber población CD3, CD4 positivas. Y porque esta relación que yo les digo, que yo voy a tener más o menos 2 CD4 por cada CD8, estaba a lo sumo invertida, o directamente no hay CD4. Entonces, así se modifican los gráficos. Si esta es una persona normal, vamos a poner una persona con SIDA en... Ahí. Dejé de compartir, ¿no? Vamos a poner una persona con SIDA en rojo. La persona con SIDA va a seguir teniendo CD8 acá, pero no va a tener CD4 o va a tener un par de CD4 poquitos. Pero no va a tener la misma proporción. ¿Se entiende? Claro, Ok, entonces podemos... Perdón. Hola, Sin. ¿Sí? Gracias. No, entonces cuando yo los dibujé, ¿puedo dibujar como 2 puntitos o puedo directamente no dibujar nada ahí? ¿Es lo mismo? En los CD4 sí, dependiendo de la severidad. Ah, ok. Lo correcto es dibujar tipo 2. Va a tener un par, poquititos, pero va a tener un par. En general, si no ya está muy, muy mal. Y lo puedo hacer en el mismo gráfico marcando con puntitos de otro color. Sí. Ok. De hecho, para saber el estado inmunitario de una persona, se hacen estas citometrías. De hecho, en el INVIR se le hace, para Fundación Huésped, se hace cada cierto tiempo, se hacen los recuentos CD4 y CD8 por citometría de flujo, para saber cómo está inmunológicamente ese paciente. ¿Bien? Bueno, el 12 entonces les queda a ustedes para mandármelo. ¿Está bien? Ok, profe. ¿Podemos mandarle el otro también? ¿El 13? Sí. Ok. Dale, hagamos eso. Entonces, entregan 5, 12 y 13. ¿Les parece? Sí. Tienen tiempo hasta el jueves que viene. Tienen una semana. Ok, genial. Gracias, profe. Bueno, profe. Bueno, creo que esto nada más. Así que vamos a cortar lo grabado acá.